Bueno, bueno, muy buenas noches, jóvenes. Empezamos nuestra clase de hoy, 4 de agosto. Un día de mucho frío, la verdad. Así que abríguense, por favor. Cuidado con resfriarse, ¿no? Hay que cuidarse bastante ahora que estamos en una época de frío. Parece que recién estuviera el invierno. A ver, continuaremos con la presentación que teníamos pendiente. Y luego vamos a hacer como una especie de resumen, donde les voy a pedir cordialmente de que vayan recordando algunos conceptos. Voy a preguntar aleatoriamente algunas preguntas. Y bueno, la idea es de que vayamos viendo cómo estamos asimilando la materia, ¿no? Y cómo estamos interpretando algunos conceptos, ¿no? Ojo, no tiene calificación esto, ¿no? Solamente es un test y cosa de que podamos también de alguna manera puntualizar algunos conceptos, ¿ya? A ver, continuamos entonces y acabaremos de una vez la presentación que tenía. Esto no, aquí hemos quedado, habíamos visto, habíamos visto esto, la bolsa, habíamos visto esto, las agencias de bolsa. A ver, creo que estábamos por aquí. En las agencias de bolsa hemos dicho que es el nexo directo, ¿no es cierto?, para el inversor que quiere invertir en la bolsa, como también para los emisores para poder financiarse mediante la bolsa. ¿Sí? ¿Está bien? Eso habíamos quedado como resumen. Las calificadoras de riesgo hemos dicho que son empresas privadas, ¿no? Sociedades anónimas en todo caso, que básicamente se dedican, ¿no es cierto?, a analizar a las empresas que necesitan financiamiento mediante la bolsa de valores, dando un criterio de calificación según unos rangos, ¿no? Como el que pueden ver, AAA, AA, A, triple B, ¿no es cierto? Entonces, dentro de esta calificación, ¿no? Obviamente existen varios factores, ¿no? Y uno de ellos es, por ejemplo, lo que estábamos viendo, el tema cualitativo, que tiene que ver cuáles son sus proyecciones de la empresa, quién es el que administra la empresa, ¿no? Eh, y en el tema cuantitativo, definitivamente es el desempeño, básicamente, que tiene la empresa, ¿no es cierto? Lo cual prácticamente se evalúa con los estados financieros, ¿no? Entonces, mediante esas dos cualidades es que una empresa calificadora de riesgos da su criterio, ¿no es cierto? Ya como un aval. Inclusive vamos a ver en su momento, hay algunas empresas que han contratado dos calificadoras de riesgos, ¿no? Obviamente esto se da lugar cuando los montos son muy grandes, ¿no? Para que tal vez haya una mayor confianza, digamos, en los papelitos, digamos, que ofrecen determinadas empresas, ¿ya? He visto incluso hasta con dos, ¿ya? Eh, la EDB hemos coincidido o hemos planteado que lo vamos a considerar como si fuera derechos reales, pero de los papelitos, ¿no? Es la entidad donde se hace el cambio de nombre, es la entidad donde se empeña, ¿no? Es la entidad que registra, ¿no es cierto?, todos los papelitos que se van generando, ¿ya? Dentro de la bolsa. E incluso lo que se genera en los bancos, ¿no? Cuando tú abres un depósito a plazo fijo, ¿sí? Si bien estás depositando, ¿no es cierto?, en un banco, ¿no es cierto? Paralelamente, ese depósito a plazo fijo se registra automáticamente en lo que viene a ser la EDB, ¿ya? Eso lo van a ver posteriormente y voy a tratar de traer un caso para la próxima semana que nos toca justamente ver depósitos a plazo fijo, ¿ya? Muy bien. A ver, hasta ahora hemos visto tres escenarios. Uno, de donde nace la necesidad, ¿no? O sea, las empresas necesitan recursos para nuevos proyectos, para sus ampliaciones, ¿no es cierto? Una opción es la banca. Otra opción es la bolsa de valores, ¿sí? Entonces, tenemos lo que hemos llamado emisores, ¿sí? Segundo, tenemos los que tienen dinero, que pueden ser los inversionistas. Ustedes pueden participar directamente, ¿no es cierto?, mediante una agencia de bolsa, ¿sí? Y pueden comprar los papelitos de una determinada empresa, ¿sí? De manera directa.
Hay otra modalidad que son los fondos de inversión, ¿no es cierto? Donde existen empresas privadas, que son sociedades anónimas, que se constituyen como en un intermediario. En otras palabras, estas empresas que se denominan SAFIs, que son más conocidas como SAFIs, ¿sí? Recolectan dinero, ¿no?, de potenciales inversionistas, y al acumular una cantidad grande de dinero, ¿no es cierto?, que ellos lo llaman fondo, ¿sí?, negocian de mejor manera dentro de la bolsa de valores, ¿sí? Entonces, este concepto tiene que quedar claro. Una forma, escuchen bien, una forma indirecta de participar en la bolsa de valores es mediante las AFIS, ¿sí? O sea, si yo tengo todavía un poco de recelo, no quiero ir a una agencia de bolsa, no quiero, no tengo mucha experiencia tal vez, ¿no? Digamos, el primer paso entonces tal vez sería invertir mediante lo que viene a ser las AFIS, ¿sí? En su momento vamos a analizar, es un capítulo en realidad, es las AFIS, vamos a ver cómo administran esos fondos, vamos a ver cómo invierten esos fondos, vamos a ver cómo pagan estos fondos, ¿no es cierto? Y ahí ustedes van a sacar su propia conclusión para ver si conviene, no conviene, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver posteriormente. Pero lo que quiero que quede claro es que una forma indirecta de poder participar en la bolsa de valores justamente viene a ser las AFIS, ¿ya? Y habíamos dicho que una forma o una característica, perdón, de la bolsa de valores es que yo iba a saber qué papelito iba a comprar, ¿se acuerdan? Pero eso es cuando yo lo hago de forma directa. O sea, como en el cuentito, ¿no es cierto? Todos sabían que en el primer caso estaban comprando los papelitos de Pepe, ¿no es cierto? ¿Sí? En cambio, cuando participas mediante la SAFI, tú no sabes a quién realmente está yendo tu dinero, ¿sí? La SAFI se va a encargar de administrar, ¿no es cierto?, esos fondos y te va a cobrar un interés, o mejor dicho, no un interés, una comisión, ¿sí?, por la administración, ¿no?, de ese dinero, ¿ya? Pero lo vamos a ver a más detalle posteriormente, pero quiero que lo tengan ya en la mente, ¿sí? Un mecanismo no muy común todavía se llama la titularización, ¿ya? Lo vamos a ver también. Se constituye en realidad en un mecanismo dentro de la bolsa de valores, ¿ya? Lo interesante de la titularización es de que tú puedes, o mejor dicho, una empresa en realidad, ¿sí?, puede comprometer, ¿sí?, eh, cosas que son parte de su negocio. ¿Me explico mejor? Puede comprometer activos fijos, ¿ya? Puede comprometer activos fijos de la empresa, como también puede comprometer ventas futuras de la empresa, ¿sí? O sea, esos vienen a ser prácticamente la base de la titularización, ¿ya? Entonces, es como que se constituye una pequeña empresa, ¿sí?, con ese activo o con esas ventas futuras, ¿sí? Entonces, de ahí que se habla conceptualmente de un patrimonio autónomo, ¿ya? Desde mi punto de vista, este mecanismo es un poco riesgoso, ¿ya? Y lo vamos a ver en su momento el por qué. Y hay un estudio de caso, por ejemplo, una de las crisis inmobiliarias que ha pasado en Estados Unidos, o en realidad la crisis inmobiliaria que ha pasado en Estados Unidos, justamente se debe a este tema de la titularización, ¿no? En su momento les voy a citar incluso hasta una película para que ustedes vean esa película y realmente comprendan, ¿no?, qué es en sí la titularización. A veces es un poco difícil entender esto, ¿no? Pero vamos a darnos los mecanismos necesarios para poder entender en su momento. Pero lo que quiero que entiendan y relacionen ya desde este momento es que cuando estamos hablando de titularización, estoy hablando de que una empresa se va despojando de un activo fijo o va comprometiendo unas ventas futuras, ¿no?, de la empresa, o las ventas futuras de una empresa. Y con esos dos mecanismos, esta palabra o esta frase, memorízaselo, constituyen lo que se llama un patrimonio autónomo,
¿ya? Luego vamos a ver más claramente ese punto, ¿ya? Con esto termino esta parte. ¿Cuál es la idea de esta materia? ¿Cuál es el fin? Aparte de que podamos conocer algunos aspectos de la bolsa de valores, ¿ya? Primero, ¿ya? Vamos a hablar de un perfil profesional que voy a intentar, que voy a buscar, ¿sí? Que logren tener, ¿sí? Me explico. Una vez que ustedes concluyan esta materia conmigo, si lo hacen, digamos, de manera continua, si lo hacen de manera que exploren un poquito más ya por su lado, ¿no? O que interioricen ustedes un poquito más, ¿sí? Me atrevo a decir que estarían preparados básicamente, ojo, ¿sí? Para ser asesores de inversión, ¿sí? En la banca existen lo que son los asesores de crédito, ¿no? Que son los que analizan los recursos, dan los préstamos y todo eso, ¿no? En el ambiente de bolsa de valores existen lo que son los asesores de inversión. O sea, yo voy a poder, de manera básica, obviamente, asesorar a personas que tengan recursos, ¿no? Y voy a poder decir, mira, puedes invertir acá, puedes depositar acá, aquí ganas así, aquí sería de esta manera. Entonces, vas a poder tener ese perfil profesional de asesor de inversiones, ¿sí? De manera básica. Por otro lado, ¿sí? También tendrías una base básica también respecto a lo que son los operadores de bolsa. Estos ya son los que propiamente trabajan con la bolsa, ¿no es cierto? Entonces, con los conocimientos que van a adquirir, con los casos prácticos que van a ver, van a tener una noción básica, ¿sí? De cómo realmente se opera en la bolsa, ¿sí? Segundo perfil. Y finalmente, el tercer perfil vendría a ser que van a tener, ¿no es cierto?, la base para ser estructuradores PYME. ¿Qué quiere decir eso? El estructurador es el que analiza los estados financieros de una empresa, es el que analiza, ¿qué les puedo decir?, los flujos futuros de la empresa, ¿no? En su momento yo les voy a pasar los casos, se hacen como una especie de tesis, como una especie de proyecto, se hace, ¿no? En cada emisión de papelitos, ¿sí? ¿Quién hace eso? ¿Quién hace ese análisis, ese estudio? Los estructuradores, ¿sí? Entonces, como les había comentado, en una de las últimas semanas, ¿sí? Vamos a repasar lo que viene a ser el análisis financiero de los estados financieros, ¿sí? Vamos a calcular ratios, vamos a interpretar, ¿no? Vamos a ver realmente y vamos a dar una opinión respecto a determinadas empresas, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, eso es lo que voy a buscar con esta materia, ¿sí? De que puedan tener ese perfil profesional, ¿no es cierto? Lo cual en alguna medida les va a ayudar a que puedan tener mayores opciones, tal vez en el ámbito laboral, ¿ya? ¿Está bien? Esa es la idea. Entonces, repito, culminando esta materia, ustedes podrían estar como asesores de inversión, ¿sí? Como operadores de bolsa o finalmente como estructuradores PYME. ¿Está bien? ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Nada? Ahora yo pregunto. A ver, Dice, y dime, para ser y escucho. para ser un operador acreditado, ¿es un curso aparte? ¿Hay esos cursos? Dice. Bueno, en realidad, para que te acrediten, tú ya tienes que entrar a una agencia de bolsa y luego obviamente entrar a lo que viene a ser parte, digamos, de estas empresas que se dediquen, ¿no es cierto? Pero obviamente existen diplomados, existen cursos, ¿sí? Donde te capacitan también, si vale el término, a mayor profundidad, digamos, en estos temas, ¿no? Pero obviamente para ser operador de bolsa ya tienes que estar avalado, ¿no? Por una agencia de bolsa, ¿no? Ahora obviamente no empiezas como operador directamente, generalmente se empieza como estructurador, ¿no? Y luego viene el tema este de operador de bolsa, ¿ya? Pero paralelamente hay cursos, hay diplomados donde te pueden guiar en este tema, ¿no? La UPB tiene una especie de convenio, por ejemplo,
con los de la Bolsa de Valores, ¿sí? Donde tienen un interesante contenido respecto a este campo. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿No? Licenciada, otra consulta. Vamos, Rosario. Mi consulta es, por ejemplo, si esto, como dijo que nos va a servir, digamos, para diferentes áreas, este conocimiento que tengamos es directa, puede ser directamente para entrar a trabajar en ese aspecto o necesariamente, como mi compañero antecedía, tenemos que hacer otros cursos más. A ver, yo te voy a dar una respuesta medio rara, ¿sí? Eh, en todo ámbito, yo he visto de que es un poco la oportunidad, ¿no es cierto? En el sentido de entrar, o sea, ¿qué te digo? O sea, con la formación que vas a tener en esta materia, ¿no es cierto? Y si ya te puedes presentar, digamos, a estos cargos, ¿sí? Ya vas a poder presentarte, ya vas a tener una idea, ¿no es cierto? Pero ustedes saben muy bien que también un poco involucra, ¿no es cierto? Dar exámenes, involucra interiorizarse un poquito más, tendrían que leer la ley de bolsa de valores, ¿no? Tendrían, yo les recomendaría, por ejemplo, hasta de manera de práctica, ¿no? Hacer una prueba, digamos, en una SAFI, ¿no? Hacer una prueba, digamos, en la compra de alguno de estos papelitos que vamos a ver en la bolsa de valores, ¿no? Todo eso ayudaría a que realmente puedas tener una experiencia, ¿no? Pero no se olviden también que en muchos de los trabajos, ¿no es cierto? Mucha gente no sabe, por ejemplo, yo les hablo de mi ámbito, ¿no? Mucha gente no, ni siquiera tenía la formación para ser oficiales de crédito, ¿sí? Pero a veces conocen al gerente, a veces conocen a alguien de recursos humanos, ¿no es cierto? Y estas personas a veces te ayudan y a veces sin saber mucho del tema, ya puede ser parte, digamos, en este caso de un banco, ¿no? Entonces, lo que yo voy a buscar, ¿no es cierto? Es un poco dónde más pueden buscar oportunidades de trabajo, ¿no es cierto? Con la base que les voy a tratar de dar, ¿no es cierto? ¿Ya? Gracias, licenciada. Pero ya van a tener una base, ¿no es cierto? Esa es la idea. Y van a poder postularse, van a estar ya en ese medio, digamos, de ver dónde salen esas convocatorias, qué empresas había habido. Entonces, esa es un poco la idea también, de ampliar un poco la visión de lo que hay, ¿no? Vamos, Licenciado, buenas noches. Carlos, vamos. Una consulta y con todas las bases que nos va a brindar, con todas las pautas que nos va a dar, Sí. ¿podría realizar un trading? Mira, a ver, no vamos a enfocarnos tanto a eso. Eso es más, yo lo veo electrónico y más que todo esa palabra inclusive lo manejan para las bolsas de otros países, ¿no es cierto? Donde tú aparentemente agarras tu celular y puedes invertir. No es tan fácil como lo están, eh, como lo mandan o como se lo ve en las redes sociales, ¿no? Si ustedes ven en las redes sociales, hay realmente muchas personas que te están ofreciendo cursos justamente de trading, ¿no es cierto? Donde te dicen que pucha, vas a ganar miles, en algunos casos, en algunos te dicen son más tranquilos y te dicen vas a incursionar, te dicen, ¿no es cierto? Pero yo te digo algo, ¿no? Yo he tenido mala experiencia, ¿no es cierto? Con lo de afuera, ¿sí? O sea, con un amigo hemos tratado de invertir, digamos, en bolsas de afuera mediante estos mecanismos de trading. Y lo malo es que no estás al tanto, lo malo es que no hay cómo comunicarse directamente, ¿no? Además de que hay algunas plataformas que no son muy confiables también, ¿no es cierto? Entonces, ese es un poco el, la desventaja, digamos. No me voy a enfocar tanto en eso. Es más, está como el último capítulo, si mal no recuerdo, donde vamos a hablar obviamente de las bolsas del mundo y vamos a mencionar, vamos a ver cuáles son las plataformas más confiables, si vale el término del trading, eh, pero no lo vamos a ver a fondo, ¿ya? Porque la verdad, personalmente,
no es muy confiable desde mi punto de vista, ¿ya? Entonces, si se han fijado hasta el momento, más que todo vamos a hablar, ¿no es cierto?, de lo que viene a ser la Bolsa de Valores de Bolivia, ¿no? Lo que hay en nuestro alcance, ¿sí? Lo demás, vamos a verlo un poco así de por arriba nada más, no vamos a entrar a detalle, ¿ya? Gracias, licenciado. Muy bien. Porque tampoco, o sea, como les digo, esos que aparecen en las redes sociales, yo he visto unos 3 por lo menos que actualmente están apareciendo con esas invitaciones, no tiene mucho sentido, ¿no? Ellos te dicen, puedes ganar miles de dólares, entonces, ¿qué hace vendiendo cursitos, no? O sea, un poco la lógica, ¿ya? ¿Alguien más? No es tan bien, dice así como lo dices, porque para entrar ahí hay que estar dispuesto. ¿Cuánto quieres perder para poder ganar? ¿Cuánto estás dispuesto a ganar? Sí, es una de las... Ello, Dime. fui unas veces a seminarios de eso Ya. y explicaban allí sobre nubes y velas, o sea, cómo operar. Y debería de ir uno si está interesado, ¿no? Antes de meterse ahí, porque es riesgoso, es. A eso voy, ¿no? O Muy sea, interesante, ¿sabes? esas plataformas, Yamil, como tú dices, son riesgosas. Pues te digo, yo ya he intentado y un poquito no hay dónde comunicarse, no hay cómo reaccionar de manera oportuna, y ese es un poco el tema, ¿no? O sea, Reglas también tienes que tener, tienes que seguir las reglas para poder ganar, no, obviamente, porque pero también, ahora a lo que vamos, ¿no? O sea, si ustedes tienen, ¿no ve? Una parte de un presupuesto, digamos, para invertir a alto riesgo, antes no hay problema, ¿no? No hay problema. sí. Entonces, vamos a hacer un test también, que les he prometido, para ver también cuál es el grado de riesgo que puedes asumir, ¿no? O sea, según algunas preguntas que se va a hacer en el cuestionario, ¿ya? ¿Está bien? Yo no lo estoy incorporando al contenido, ¿no es cierto? Justamente por un poco el grado de riesgo. Lo ideal, lo interesante, digamos, sería, pucha, decirles, mira, así es, lo haremos, ¿no? Entonces, pero no vamos a llegar a ese nivel, ¿ya? Sí. ¿Algo más? ¿Alguien más? Ya. Vayamos Están preguntando entonces. durmiendo. Se están durmiendo, Luis. Creo, Licenciado, les voy a hacer despertar. Vamos, Juan Carlos. eh, nosotros vamos a ser licenciado otra vez. Se nos va a mostrar cómo se juega en la bolsa de valores licenciado en la parte práctica. A ver, según el contenido que tenemos, estimado Juan Carlos, vamos a analizar un poco nuestro contexto, ¿ya? Y en nuestro contexto, mucho de jugar no hay, ¿ya? Y se van a dar cuenta en su momento cuando veamos los números, ¿no? No hay mucho. Lo que principalmente hay en nuestro medio son papelitos de renta fija, ¿ya? Y se van a dar cuenta cuando veamos las estadísticas. No hay esa característica que existen en otras bolsas donde hay más acciones, donde ahí es donde, como tú dices, puedes apostar por ciertas acciones, ¿no? Puedes venderlo posteriormente. En nuestro medio no hay esa opción, digamos, ¿no? O sea, no hay, son pocas, es más, vamos a ver a lo mucho 2 casos donde realmente las empresas bolivianas han emitido acciones, ¿sí? ¿Ya? Entonces, en nuestro contexto no es muy común, ¿ya? Entonces, pero vamos a ver las otras herramientas que sí son habituales, ¿no? Dentro de nuestro mercado boliviano, ¿ya? ¿Está bien? En las rentas fijas no hay mucho que negociar, no hay mucho de estrategia, pero eh, ya te vas a dar cuenta, ¿no? Cuando vayamos viendo puntualmente ese tema de cuánto se gana, todo eso, ¿ya? Porque no hay. O sea, eh, las empresas bolivianas, la mayoría, si ustedes han trabajado en alguna de ellas, la mayoría son familiares, ¿no?
el dueño, el presidente de la empresa es el que ha forjado todo. El gerente, ¿quién es? Es el hijo, ¿no? Los accionistas son conocidos, son socios ya de la familia, ¿no? Entonces, entre ellos, digamos, es como que se repartieran las acciones, ¿no? Así funciona. En la mayoría, por no decirte en todas las empresas grandes de Bolivia, ¿no? Ese es un poco el problema. En cambio, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, y en otros países, es libre, o sea, tú puedes comprarte la acción de la empresa que quieras mientras tengas dinero y mientras eh, puedas, lo puedes hacer, pero acá en Bolivia no, ¿no? Entonces, eh, nuestra visión de esta materia, más que todo, para que sea útil también en cierta medida, es que vamos a ver más que todo el contexto boliviano, ¿ya? Vamos, empezaré a preguntar yo, como decía alguien, por ahí se están durmiendo. A ver, vamos a hacer despertar, ¿ya? A ver, aleatoriamente. Vamos, Wilson. A ver, comentame, Wilson Paye. Eh, ¿Qué es el mercado primario? ¿Ya? Vayamos recopilando un poco la información de todos estos días de clase. Wilson. Wilson Paye Limache. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Estás ahí? Sí, licenciado, buenas noches. A ver, haznos un poquito con tus palabras, ¿qué era el mercado primario? ¿Cuándo se da el mercado primario? ¿Cuál es la característica principal del mercado primario? Vamos. Bueno, licenciado, en mercado primario, como lo he entendido es de el, ¿cómo sería esto? Son los negocios de la empresa al consumidor, licenciado. Eso lo Ya, he entendido yo. ya. Vamos. Atento a Wilson. El mercado primario, Está hemos bien, dicho, ¿no? Es cuando una empresa por primera vez ofrece sus papelitos, ¿no es cierto?, al mercado, o sea, a todos los demás. Si relacionamos con el cuentito, es cuando Pepe, ¿no?, ha ofrecido por primera vez los papelitos. ¿Sí? Ese es el mercado primario, por si acaso. ¿Ya? Así sí, Paralelamente, licenciado. ya, necesito que se te quede. Esa es la idea de esta dinámica que vamos a hacer ahora, un poco ir consolidando algunos temas. Y no solamente estudiar para el examen, ¿ya? No es la idea. La idea es un poco ir ya reteniendo algunas cosas. ¿Ya? A ver, Está bien, licenciado. vamos, Wilson, listo, gracias. Kelly Andrea Carrasco, una consultita. A ver, ¿qué te acuerdas o qué me puedes explicar de lo que viene a ser las, las operaciones de reporte? Hola, Kelly. No les voy a reñir nada, ¿no? La idea es un poco ver cómo estamos, ¿no? Y se van a dar cuenta Licenciado, que repasando hoy día ya va a quedar algunos conceptos claramente. Vamos, Kelly. licenciado, yo me conecto tarde, no he escuchado esa parte. Ya, pero las anteriores clases, porque esto hemos visto la anterior semana, no las has visto, ¿sí? No, es que recién he regulado también mi inscripción, licenciado. Ya. A ver, otra persona entonces. Nayeli Limachi. ¿Qué es una operación de reporte? Licenciado, buenas noches. Hola, Nayeli. Licenciado, lo que usted explicó es cuando tengo mi papelito, pero no tengo dinero para invertir. Ya. A ver, vamos a aclarar. Cuando hablo de reporto, ¿no? Es cuando yo ya tengo un papelito, pero no quiero venderlo, pero necesito plata, ¿no? Entonces es cuando yo empeño, ¿no es cierto? ¿Sí? Por un momento empeño y luego recupero, ¿no es cierto? Mi papelito, ¿ya? Eso es la operación de reporto semana ayer, ¿ya? Y todos vayamos un poco ya, ¿qué les puedo decir? Ir ya armando algunos conceptos, ¿sí? Esa es una operación de reporte, ¿ya? ¿Qué más? A ver, ah, Karen Yuja.
explícame un poquito lo que es el mercado extrabursátil. Incluso he dado un ejemplo interesante que ha pasado en nuestro medio en su momento. Karen. Ojo, no es por puntos y tampoco les voy a llamar la atención. Puede ser que no hayan estado en esta clase, puede ser, no sé, tantas Dicen, cosas. Vamos, dicen, vamos, ¿podría Magali. decirlo yo? Sí, vamos. Bien, es que a mí me ha llamado la atención esas dos, mercado bursátil y mercado extrabursátil. La Ya. extrabursátil es lo que es la inversión fuera del país. Entonces, usted dio un ejemplo y en ese ejemplo yo también he tenido la oportunidad en un seminario de conversar con Doria Medina. Ujú. Me dijo que cuando estaba invirtiendo, él lo ha hecho en su época de universidad. Y como estaba en su época de universidad, ya sus padres lo han colaborado con lo que él ha trabajado, ha ido invirtiendo. ¿Cómo? En el mercado bursátil, o sea, ha sido dentro. Después, ya cuando él lo estaba vendiendo, sus acciones de Sobose, lo ha hecho en el mercado extra bursátil, la vez que usted nos ha explicado. Muy bien, gracias Magali. ¿Sí? Entonces el mercado extrabursátil es cuando tú vendes, ¿no? O compras, depende desde el punto de vista, pero fuera de del conocimiento, digamos, de la bolsa de valores, si vale el término. Eso no quiere decir que no se va a enterar, sino es como en el caso de Sobose, como hemos puesto el ejemplo, ellos ya han pactado el precio, ya lo han vendido, entre ellos, entre los peruanos y Samuel Doria Medina, y lo único que han hecho es ir después a la Bolsa de Valores de Bolivia y decirles, señores, aquí está, estos son los nuevos dueños, y nadie podía hacer nada. ¿Sí? Ese era el concepto de mercado extrabursátil. ¿Ya? A ver, un varón, Flavio Mamani. Vamos. O sea que en el caso en el caso del Bien. mercado extrabursátil se quiere hacer a un lado todo ese procedimiento, tal vez, No, o evitar todos los procedimientos, el procedimiento regular, ¿en realidad? no, porque al final, sigamos con el caso del Doria Medina. Explicaré mejor. Les he dicho, si ustedes quieren participar en la bolsa de valores, tienen que hacerlo necesariamente mediante una agencia de bolsa, ¿no es cierto? Y en la agencia de bolsa se hace la solicitud y luego se hace la compra y venta y todo eso normal, ¿sí? Eso sería bursátil, o sea, donde tú recurres, negocias, haces el negociado y todo eso haces dentro de lo que es la bolsa. En cambio, cuando hablamos de extra bursátil, estamos hablando fuera. Entonces, en una reunión que han tenido obviamente fuera, en alguna oficina, Doria Medina y los peruanos, ellos ya han pactado cuánto va a ser, cuál es el paquete accionario que le está vendiendo, todo ya han pactado, ¿sí? O sea, han negociado entonces, si vale el término, fuera de una agencia de bolsa, fuera de alguna institución que pertenece al sistema financiero, sino solamente han hablado entre ellos, entre los peruanos y Doria Medina, ¿ya? Y una vez que eso lo han reflejado en un contrato, ¿no? ¿Sí? Obviamente ha seguido los procesos correspondientes y legales mediante una agencia de bolsa. En otras palabras, la negociación se ha hecho afuera, ¿sí? A eso se le llama extrabursátil, porque igual tiene que registrarse en la EDB, igual todo el proceso, solo que la negociación, en este caso, por ejemplo, es interesante, nadie se ha enterado, ¿no es cierto? Y bueno, han aparecido los peruanos como nuevos dueños de Sobose, ¿no? Se va a cortar y vamos a continuar con algo más y terminamos también la clase, ¿ya? El mismo link, por favor, les ruego. Y vamos a avanzar un poquito más, ¿ya? Y continuamos.